Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el tema de teselados. ¿Qué son los teselados? Son patrones de figuras que cubren una superficie plana y cumplen con dos requisitos. Una es no dejar huecos entre ellas y la otra es que no se superpongan las figuras, es decir, que no se encimen. En este primer teselado vemos que se están utilizando figuras regulares que son hexágonos. No se están encimando los hexágonos y tampoco se está dejando huecos entre ellos. En este otro teselado se están utilizando triángulos y cuadrados que tampoco se están encimando ni tampoco se están dejando huecos. Este es otro tipo de teselado donde se está utilizando hexágonos y pentágonos. Tampoco estamos dejando huecos y tampoco están encimándose las figuras. Aquí se están utilizando estrellas y rombos que tampoco están siendo encimados y tampoco se están dejando huecos. Respondamos unas preguntas. De este teselado que está formado por triángulos equiláteros, ¿qué figuras se utilizaron en este teselado presentado? Bueno, como ya lo hemos dicho, triángulos equiláteros. ¿Cuáles son las características de los triángulos equiláteros? Todos sus lados miden lo mismo, igual que todos sus ángulos interiores. ¿Cuánto mide uno de los ángulos interiores del triángulo equilátero? Recordemos que la fórmula para calcular la medida de uno de sus ángulos interiores es 180 por n-2 sobre n. Recordemos que n es el número de lados. En la cajita de descripción les dejo el link donde obtuvimos esta fórmula. Si sustituimos los valores, decimos 180 por los tres lados que tiene el triángulo menos 2 entre los tres lados. Es decir, 180 por 1 entre 3. Esto es 60. Quiere decir que un ángulo del triángulo equilátero mide 60 grados. Ahora, ¿cuánto suman sus ángulos interiores al unirse en un vértice? Si nos damos cuenta, son 6 los ángulos que se unen, es decir, 1 es el que está marcado, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 ángulos los que se unen. Entonces, ¿cuánto suman todos esos ángulos? Los 6 ángulos, ¿cuánto suman? Suman 360 grados, que es una circunferencia completa. Ahora bien, en este otro teselado estamos utilizando hexágonos y triángulos. ¿Qué figuras se utilizaron en este teselado presentado? Como ya lo hemos dicho, hexágonos y triángulos. Hexágonos regulares y triángulos equiláteros regulares. ¿Cuánto mide uno de los ángulos del triángulo? Como ya lo vimos anteriormente, mide 60 grados. ¿Cuánto mide uno de los ángulos del hexágono? Igual que la medida, que la forma en la que calculamos la medida del ángulo interior del triángulo, lo hacemos con el ángulo interior del hexágono, es decir, 180 por n-2 entre n, es decir, 180 por 6 lados menos 2
entre 6 lados. 180 por 4 entre 6. Al hacer estas operaciones, obtenemos 120 grados. Y estos 120 grados es la medida de cada uno de los ángulos interiores de los hexágonos. ¿Cuánto suman sus ángulos interiores al unirse en un vértice? Suman 360 grados, es decir, una circunferencia completa. Ahora vamos a realizar lo siguiente. En esta tablita tenemos número de lados, medida de cada uno de los ángulos del polígono, el resultado de dividir 360 grados entre la medida de un ángulo interno del polígono y la pregunta de si el polígono rectangular sirve para cubrir el plano. La primera figura sería un triángulo regular equilátero. Como ya lo habíamos sacado, la medida de uno de sus ángulos es de 60 grados. Y si dividimos 360 entre 60, nos va a dar a 6, es decir, a un número entero. Esto quiere decir que este polígono, que es el triángulo equilátero, figura regular, sí nos sirve para cubrir el plano. Ahora veamos el cuadrado. La medida de uno de sus ángulos es de 90 grados y al dividir 360 entre 90 nos da 4, es decir, un número entero. Por lo tanto, para contestar la pregunta de ¿el polígono regular sirve para cubrir el plano? La respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque al dividir 360 entre 90 nos da un número entero. ¿Qué pasaría con el pentágono? Donde la medida de uno de sus ángulos es de 108 grados. Y al dividir 360 grados entre 108 nos da un número decimal. Pues el resultado de ¿el polígono regular sirve para cubrir el plano? Sería no. Simplemente porque el resultado de esa división no es un número entero. ¿Qué significa que nos dé como resultado un número entero? Significa que 360 es divisible entre la medida de uno de los ángulos del polígono que nosotros querramos trabajar. Ahora veamos el hexágono. Si dividimos 360 entre la medida de uno de sus ángulos, que es 120, obtenemos como resultado 20, es decir, un número entero. Esto quiere decir que 360 sí es divisible entre uno de sus ángulos. Por lo tanto, sí se puede recubrir el plano y se puede realizar un teselado. Por último, veamos el octágono, una figura de 8 lados. Al dividir 360 entre 135, que es la medida de uno de sus lados, obtenemos como resultado 2.66. Por lo tanto, no se puede recubrir el plano. Para concluir, podemos decir que para cubrir el plano es necesario que 360 grados deba ser divisible entre la medida de uno de sus ángulos. Eso es todo por hoy. Espero se encuentren bien. Bye.